Con todos ustedes, Nacho González, autor de Roma United, Tony María, autor de Única. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Coño, es la segunda vez que hacemos esto. ¿Sí? La primera en formato stand-up comedy. Correcto, sí. Queremos empezar una gira mundial que nos va a llevar por los mejores escenarios hablando de fútbol inglés y fútbol italiano. Pero gracias a todos por venir. Estamos solucionando con la cantidad de gente, así que yo lo que voy a pedir primero es un aplauso para la gente de la revista Panenka que se ha colado esto. Siempre he tenido miedo de pedir un aplauso que no me siga nadie. Pero eres un valiente. Sí, me he lanzado al vacío. Tenías una petición que no sé si te vas a atrever, que era intentar pedir a la gente que se organizase de forma cromática, porque aquí tenemos una fila muy ordenada que es Celtic y Bernian Betis, aquí en fila, y nos está llamando mucha la atención porque es gente muy ordenada, pero si tenemos un poquito de top, esto se agradece, la verdad, así que gracias al sector vertical. O sea, si es un reto visual, vamos a buscar más 3 en el año, que lo sepáis. Bueno, como decía Marcel, que es una figura que supongo que muchos conocéis, el editor de los libros de Panenka, responsable de estos retorios que tenemos aquí. Estamos aquí porque escribimos 2 libros sobre fútbol italiano y sobre fútbol inglés. Así que, momento umbral, si no lo habéis comprado, por favor, podéis ir arriba, os van a guardar el sitio, lo compráis, gastáis y luego os lo dedicamos con incluido el mismo precio. Pero sí, todo esto nace de 2 libros que son el resumen de 2 pasiones muy fuertes, ¿no? La mía por el fútbol italiano, la tuya por el fútbol inglés. Así que empezamos por ahí, ¿no? ¿De dónde te naces? ¿Naciste ya, así, ya con acento de Newcastle? ¿Hay alguna historia por ahí oculta que cuente tu pasión por el fútbol inglés? Tengo que decir que dentro de la comparación entre 2 pasiones, tú eres mucho más voraz porque ya has escrito otro libro. Te pido que pares en algún momento. Te lo pido yo, te lo pido tu familia. Ayuda mucho la inteligencia artificial, ¿no? Escribir el libro, ¿no? Y me está pasando hasta que lo descubran. Pero creo que alguna vez cuando hemos hablado de esto tú y yo, tanto en alguna charla como en privado, creo que hay un punto que los dos coincidimos que tiene que ver con el fútbol exótico, con algo tan necesario como que no sea el fútbol que tenemos cerca. Es supongo algo humano, la curiosidad que te despierta, pues igual que te despierta la curiosidad de viajar porque lo tienes más lejos, ciudades que yo creo que si no estuvieran a lo mejor cerca de ti o en tu país no te impresionarían tanto. Creo que lo mismo pasa con el fútbol. Creo que es intrínseco en nosotros que de alguna manera nos sorprende todo lo que vemos lejano porque quizá no es tan habitual, porque quizá no tenemos tanta oportunidad de verlo cada fin de semana cerca. Es lo que a mí me pasa cuando voy a un estadio de fútbol inglés de primera o de cuarta, es lo que te pasa a ti cuando, claro, la última vez que hicimos esta charla empezaste a contar gente que se mataba en el fútbol italiano y de todo. Es que como me va a gustar el fútbol italiano, pero sí tiene que ver desde luego con un aspecto muy exótico. Ahora bien, no solo por la lejanía respecto a nuestro día a día nos va a gustar ese fútbol, porque sí, yo en este caso siempre insisto mucho en la manera de vivir el fútbol enfocada en la comunidad. Me identifico mucho con cómo se estructuran las comunidades alrededor de los clubes del fútbol inglés. No es algo que crea que no existe en España, y de hecho en los últimos años incluso puede haber cierta tendencia a que se está aumentando esa concienciación alrededor de equipos que están fuera de las esferas de los grandes clubes y que sí están aumentando esa comunidad, pero yo cuando me he ido a ver un partido, del Charlton, del Peterborough, por ejemplo el Charlton es muy bueno, el Charlton está en Londres, la competencia como podéis imaginar, levantas una piedra y el equipo de la Premier League, y ver que ese estadio está al 75% de su capacidad, ver a niños, abuelos, padres que van en una jornada además en la que podrían tener otras cosas que hacer, o ver a Inglaterra. Si coincide con la Premier League, yo no tengo opción de visitarlos, pero si ese concepto de comunidad tan arraigado en un club, más allá de los resultados, más allá de la división en la que están, es algo que a mí me atrae mucho. Y si eso lo complemento con historias como la del Maidstone del libro, me doy cuenta de que no solo les apasiona lo que hacen, sino que lo más importante de todo, están locos. Es gente que está mal de la cabeza y que te da, por supuesto, pie a las mejores historias, que creo que son las que al mismo tiempo te despiertan ese sentido de identidad y te hacen reírte.
las dos cosas. Que dices algo que estoy totalmente de acuerdo, que comparto, ¿no? Que es el tema de clubes que cuentan comunidades, ¿no? El fútbol como excusa para conocer una comunidad, un barrio, un pueblo, una ciudad, un grupo de gente con sus problemas, con sus sueños, con sus derrotas, sobre todo con muchas derrotas, ¿no? Me acuerdo el primer viaje que hice a Italia con el instituto, ¿no? Típico viaje, historia del arte, ruta por la Toscana, Pisa, Florencia, a Siena, para ver museos. Yo fui a todos, porque era un alumno muy aplicado, pero también me compré todas las camisetas de réplica baratungas que pude, que a los 2 años están todas ya hechas mierda, pero me las compré todas. Y era el año que un club muy histórico, que este año está de vuelta a la Serie A, que es el Pisa, había sufrido un auténtico trauma, ¿no? Porque el Pisa, después de muchos años en primera segunda, pierde un playoff para no bajar a tercera contra un equipo siciliano muy pequeño, el Acireale, y al bajar sufre una bancarrota y pasa de jugar a segunda a jugar a sexta. Se tiene que refundar en sexta, ¿no? Y era en el verano que le había sucedido algo similar a mi equipo, el Sabadell. Entonces yo estuve en Pisa y hablaba con la gente en Pisa y me decían, sí, estamos jugando en sexta y estamos metiendo 15.000 personas. Y yo íbamos al campo del Sabadell y éramos 2.000 y la gente decía que eran muchos. Pensaba, esta gente están en sexta jugando derbis aquí contra equipos perdidos y meten a 15.000 personas. Y hablando con ellos, me apasionó mucho el tema de entender cómo podías descubrir la historia de Italia a través también del fútbol, ¿no? Porque lo que me chocó mucho es que esos aficionados con los que estuve hablando del Pisa eran hinchas radicales, eran miembros de un grupo ultra, que no existe, los Rangers, y eran de extrema izquierda. Entonces ellos iban diciendo que el club que más odiaban era el Livorno. Y yo decía, pero los del Livorno no son de extrema izquierda como vosotros. Sí. Entonces vamos juntos a las manifestaciones contra las bases militares y contra Berlusconi y luego en el campo nos hostiamos, ¿no? Y ya digo, hostia, pero no sé, la lógica un poquito, ¿no? Rollo internacional, solidaridad, no tenéis que estar juntos. No. ¿Y por qué los odiáis tantos? No, es que los de Livorno son unos vendidos porque en una guerra de hace 7 siglos en que el ducado de Florencia nos derrota a la República Marinalla de Pisa, luego para castigarnos lo que hacen es potenciar el puerto de Livorno para así castigarnos. Ellos se vendieron al dinero de los florentinos. Digo, ¿me estás hablando de una guerra de 7 siglos como motivo de vuestro odio? Y yo, sí, claro. Y luego me fui a Siena y me llamó la atención que el estadio de Siena se llamaba igual que el de Florencia, Artemio Franchi. Y le dije, tenéis mucho en común, ¿no? Con Florencia. Y un tío casi me insulta. Pero no sabes la historia, ¿no? Las guerras de religión, de depender más del ducado, del papa, los guelfos, los gibelinos. ¿De qué me estás hablando, no? De las guerras de 1200. Aparecen ahí si vas a nuestro ayuntamiento, hay un cuadro que tiene 800 años que muestra nuestra última gran victoria sobre Florencia hasta que los ganamos en el campo de fútbol. Digo, hostia, aquí la historia está muy viva. Claro, eso me atrapó. Bueno, para empezar me ha encantado la historia de 2 grupos de izquierdas que luego se hostian, pues como el puño en alto un día para una cosa y otro para otra. Con el puño cerrado. Genios. Me ha recordado lo he contado 1000 veces, pero yo estudié un año en Escocia y fue en Stirling, que está al lado de la explanada, digamos, donde se libró la batalla de Bannockburn, creo que se llama, algo por el estilo, que es una de las que más presumen los escoceses de haberle ganado a los ingleses. Y me acuerdo en un partido entre Escocia e Inglaterra que apareció un tarado con una pancarta diciendo "Remember Bannockburn", como diciendo toma chavales, hoy vamos a perder seguro, pero aquella os la ganamos. Que dice, luego al final, quiero decir, les pasaron por el acero todos los ingleses a los escoceses 1000 veces. Pero me gusta siempre esa relación que le gusta también este tipo de aficiones hacer, incluso a nivel nacional, recuperándose de falta los libros de historia. Que eso además, tú siendo historiador, te gustará el doble. Sí, claro, eso en Italia lo tienen muy presente, ¿no? Porque por el concepto que dices tú de club de comunidad, ya se asume que el club forma parte de tu identidad. Entonces, por eso en Italia es un poquito más habitual que aquí que la gente sea del equipo de su ciudad. Siempre hay el juventino, siempre hay el interista, siempre hay el hincha del Torino, que es una historia muy bonita. Entonces, siempre vayas donde vayas, hay una peña del Torino. Y es porque es que siempre acabo hablando de la muerte, pero es que nadie muere como los italianos. Esto es cierto. Son muy buenos muriendo. Esto es cierto. Hay que saber morir, y ellos lo hacen con mucho estilo. Muy buenos, pero también son muy cómicos muriendo. ¿Quién? Muy cómicos muriendo. Sí. Hay italianos que de verdad os digo, si existe el cielo, les dan la bienvenida al cielo aplaudiéndolos, pero ovación pura.
Que esto en la Primera Guerra Mundial los austríacos estaban en las trincheras ahí en los Alpes, decían, venían el cuerpo de élite del ejército italiano, los Versacleris, que van con esas plumas, y decían, claro, estoy matando a un señor con un sombrero de plumas, ¿no? O sea, caminas a la muerte como elegante, ¿no? Pues el Torino, como tuvo el accidente de Superga, fue un impacto tan duro que el mejor equipo con 10 internacionales se matase en un accidente aéreo, que es una cosa muy bonita. Vayas donde vayas, siempre va la peña de gente que por solidaridad se hizo del Toro, y siempre aparece el siciliano de 80 años que se sabe de memoria los nombres de esos jugadores. Y ese honrar el pasado, que creo es una cosa que une el fútbol inglés y el fútbol italiano, que es que se honra el pasado. Y una cosa que me gusta mucho, antes hablabas de Escocia, tú vas a Celtic Park y le dices a un niño equipo del 67, y un equipo de un chico de 10 años te empieza a decir la alineación entera del equipo del 67. Yo creo que aquí vamos muy por atrás, y yo creo que somos una cosa que tú también has visto, ¿no? O sea, que vas a campos en Inglaterra y la gente tiene muy presente que si eres de tu equipo es por tu padre, por tu abuelo, pero también por los ídolos de tus padres y de tus abuelos. Sí, además, una vez que estás allí sobre el terreno, una cosa que también es llamativa es que evidentemente esto está pasando en todos lugares, y también en Inglaterra, supongo que también en Italia, la cierta aglomeración de población en torno a las grandes ciudades, el abandono de ciudades, menos aquellas que son dormitorio, aquellas que en su día a lo mejor tenían una actividad más industrial, y que luego ha perdido ese carácter industrial para ser ciudades que poco a poco han perdido población, y por tanto también ese músculo de cara a construir comunidades alrededor de sus equipos de fútbol. Y esto, por ejemplo, me pasó en Maidstone. En Maidstone yo me daba cuenta de que había gente que iba al estadio que vivía en Londres, y el viaje desde Londres no es fácil. Primero porque tienes muy cerca el estadio del Arsenal para ver a un equipo que este año a lo mejor gana la Premier League, pero al mismo tiempo porque estás todavía apelando a ese sentimiento que heredaste de tu padre, de tu abuelo, que los dos nacieron en Maidstone, y era gente que estaba dispuesta a un sábado a las 4 de la tarde no ir al estadio de la Premier de turno, también por supuesto por lo que ellos suelen contar de los precios nos han echado de este fútbol, pero por mucho que te echen los precios, puedes ir al Barnet, puedes ir a ver al Leyton Orient, y ellos seguían yendo al Maidstone United porque sentían que había ahí un nexo, incluso con aquellos que no estaban. A mí siempre me gusta también recordar, en la media inglesa lo hacemos mucho, el caso del Bury. Cuando el Bury en este caso desaparece, le hace una entrevista muy buena a un aficionado que debía tener unos 40 años, algo así, y que él mismo decía que con la muerte del Bury también desaparecía de alguna manera todos los momentos que había acumulado con su abuelo, con su padre. Desaparecía un vínculo que solo se podía estructurar a partir del fútbol, y creo que también fue una reflexión interesante, porque teniendo en cuenta dónde está ese club desaparecido, con la influencia del Manchester United, del Liverpool, es muy difícil convivir también en esa zona. Me parece un ejercicio de resistencia muy bonito, y que sigue siendo además no solo muy bonito, sino muy genuino, que eso es a mí lo que me engancha mucho al fútbol inglés, que luego voy a Maidstone, me veo el peor partido que he visto en todo el año, pero se han ido allí a verlo 3.000 personas, y de hecho en el libro, por ejemplo, hay uno de los participantes que cuando me lo encuentro, yo digamos que la entrevista la hago a distancia con él y luego quedo con él en el estadio al descanso para conocernos. Y él mismo me saluda diciendo, joder, vaya mierda de partido estás viendo, ¿eh? Y lo hace con una sonrisa de oreja a oreja, con su hamburguesa, su amigo al lado, y hay un punto en el que ellos hasta disfrutan de efectivamente de eso, de aceptar que lo que están viendo es malo y así debe ser, porque por mucho que sea malo, es lo suyo, y es lo que ha sido también de sus padres, de sus abuelos, y eso sigue existiendo, ya digo, con muy poca postura y mucho de genuino, porque si yo detectas esa postura, o que hay un elemento algo más artificial en ese sentimiento, de primera, siendo además que creo que se ve más fácil si eres un visitante externo, eso me desengancharía, y no es el caso. Cuando el club representa una comunidad, lo bonito es que si el partido es malo, quizás no lo tienes que mirar, porque el espectáculo puede estar en la grada, porque si está la comunidad, está toda la gente. Está el pijo, está el loco, está el borracho, está la familia, están todos ahí. Entonces, cada vez que vas a un campo que explica una comunidad, te fijas en algo nuevo, ¿no? Una vez viendo de vacaciones, estábamos en la Puglia, se jugaba un derbi en tercera división, el Monopoly Brindisi, y nos fuimos para el campo, obviamente, y el partido horrible. Pero claro, lo que pasaba en la grada era maravilloso, ¿no? Porque los ultras visitantes llegaron al minuto 10 lanzando objetos, luego vente la gente que iba a provocarlos, el loco del pueblo que no sabíamos exactamente, no sabes si era peligroso o no lo era,
entender los insultos en dialecto de la pura que no los pillabas, la gestualidad, esa pasión que tienen sobre todo los italianos desde la distancia, intentar comunicarse con el ultra rival, porque el ultra rival siempre está detrás de una barricada, esos estadios feos, de cimiento, ahí que hay una jaula y detrás están los enemigos, los ves, pero no los escucha. Entonces, esa necesidad de hacer gestos para indicar tus partes nobles, para decir, te estoy esperando. Y lo que pasaba en la grada era maravilloso, ¿no? El señor con pinta de ser el típico empresario local que está metido en 1000 corruptelas, que llega al campo con un puro, con la corbata elegante, que no dice nada y aprovecha el momento de silencio para levantarse y lanzar a viva voz una condena a muerte al árbitro. Entonces, claro, esto es una cosa que hay un fútbol que hay un riesgo que se pierda, ¿no? Que en este fútbol más comercializado van pasando los turistas. Y son fascinantes también de ver los turistas, ¿no? Pero se pierde el componente de comunidad. Yo creo que lo bonito que tiene aún el fútbol inglés y el fútbol italiano es que, siendo también víctimas en ocasiones pues, de entradas de grupos empresariales que quizás no les interesa demasiado la comunidad, se mantiene cierta conexión, ¿no? O sea, tú antes hablabas de estos aficionados del bar y cuando les muere el equipo, esta es mi gran miedo, que alguna vez mi equipo desaparezca. ¿Qué haría si mi equipo desaparezca? Entonces yo siempre me fijo en el ejemplo italiano, porque Italia tiene una legislación deportiva más rígida que la española, y cada verano mueren 5 o 6 equipos históricos. Equipos importantes, cada año, ¡pam! A un juez llega, ustedes tienen deudas, ¡pam! Los cierran y los refundan, ¿no? Este año pasado, por ejemplo, con el Brescia. El Brescia, un equipo grande, ¡pam!, lo refundaron, excepto que luego un empresario local lo ha medio salvado uniándolo con la Feral Pisaló y los ha metido en tercera división, pero se iban a sexta. Y hay equipos, el Messina siciliano se ha refundado 6 veces en 11 años. Entonces, o sea, es muy frustrante, ¿no? Nos refundamos en quinta, subimos a tercera, refundación. Volvemos a tercera, refundación. Hemos vuelto a tercera, refundación. Cuarta, refundación. Serie B, refundación. Pero esto es como subirle el nivel al FIFA. Claro, Vamos otra vez. Claro, y piensas, ¿no desiste la gente? Estoy acordando de un capítulo del Príncipe de Bel-Air, que había un amigo de Will Smith que decía, no, yo es que siempre repito de curso porque le he cogido el gusto a este. Pues esto es un poco igual, ¿no? Como, mira, me ha gustado la cuarta, el ambiente es bueno, tercero está muy cara, pues venga. Esto me pasó, me acuerdo, con un aficionado del Fulham, una vez yendo a Craven Cottage, que habían vuelto a bajar a Championship, que como curiosidad fue un día que jugaban contra el QPR y el partido fue, os podéis imaginar, horroroso, pero había un chaval en el QPR buenísimo, así un chico con trenzas, tal, y me fui pensando, joder, este tío es realmente bueno. Eberechiese. Claro, ahí está donde está hoy. Pero me acuerdo en ese partido que un fan del Fulham decía, yo es que realmente en la Premier no quiero estar, las entradas son carísimas, cada vez que tenemos que ir a otros estadios además nos vapulean, y aquí pues a veces subimos, a veces no, pero joder, termina la temporada y de 40 y pico partidos pues hemos ganado, yo qué sé, 28. Y era un tío que voluntariamente no quería subir a la Premier League, me llamó la atención. Has hablado de Craven Cottage, que es uno de los estadios más bellos del mundo, sí, ¿no? Yo creo, antes cuando nos comentaron hacer la charla, los compañeros de la revista hacían un poquito como broma, ¿no? Os picáis a ver si es mejor el fútbol italiano. Yo no tengo ningún tipo de ganas de picarme. Pero nos podemos pegar. Nos podemos pegar, pero y al contrario. No, estás muy fuerte, que te veo ahí en el gimnasio, no nos vamos a pegar para nada. En una pelea no gana el más fuerte, sino la peor persona. De hecho, en una pelea entre hooligans y ultras italianos siempre gana el ultra italiano porque apelan a la navaja. Entonces, le ven al hooligan ahí y luego todos llegan a Roma y todos pinchados. Yo no vengo armado, pero algún amigo por aquí sí. Lo que iba a decir es... me he perdido. Craven Cottage. Craven Cottage, sí. Que una cosa que sí que creo que tiene mejor el fútbol inglés es los estadios. Los estadios italianos son feos. Son jodidamente feos. Y pueden ser muy agresivos. Y tienen un problema por el hecho de que son de propiedad municipal, que muchos de ellos aún son construidos en época de fascismo. Miras la fecha de construcción de los estadios y muchos son de ese plan que tuvo Mussolini de dar grandes estadios, Bolonia, Florencia, el Olímpico de Roma, y por tanto, como eran de propiedad comunal, del común y del ayuntamiento, todos con esa pista de atletismo horrible. O sea, los estadios italianos son feos, son agresivos y hay un plan para modernizarlos y quizás lo que van a hacer será muy moderno, pero no será bueno. O sea, yo salvaría Marassi, que me parece el mejor estadio de fútbol italiano. En cambio, en Inglaterra, los estadios para mí son bonitos. Alguna excepción ahí, pero... Te agradezco que me tires un poco el guante, pero también los hay que son para verlos, ¿eh?
Joder. Te pongo un ejemplo. Juan, estadio más feo. Porque aquí hay gente muy friki, ¿eh? Se lo van a apuntar y van a ir. No tengo ninguna Y van a duda. ponerlo en Instagram y te van a etiquetar. Duda. En el estadio más feo de Inglaterra. Está en el público una auténtica heroína, que es mi novia, que solemos hacer lo mismo muchas veces cuando hay paneles de selecciones, que es ir un fin de semana a Londres. Yo elijo un partido y ella elige una obra de teatro o algo por el estilo. Pero claro, yo elijo el partido bajo las consecuencias que evidentes. Me gusta la combinación, ¿eh? La Matilda última... y Leyton Orient. Entonces, claro, yo busco algún tipo de estadio que pueda tener alguna motivación estética también para que al menos me diga, joder, bueno, el partido va a ser horrible, pero bueno, que no está mal. Craven Cottage está descartado porque ya he ido muchas veces y vamos a ir a Fratton Park, al estadio del Portsmouth. Pero en la convocatoria del parón de selecciones convocaron al número mínimo de internacionales del Portsmouth como para aplazar su partido. Así que nos comimos las entradas y había que buscar otro estadio. Y me puse a buscar qué partidos se jugaban, más o menos a una distancia razonable en tren. Peterborough. El Peterborough contra el Port Vale. Que el Port Vale, bueno, viene de Stoke-on-Trent. En Stoke-on-Trent yo creo que ya no les queda ni esperanza para vivir. O sea, es la ciudad por excelencia de los bestias. Y el estadio del Peterborough, claro, me hizo gracia esa sensación de ir con ella y ella no tenía ni una mínima cosa bonita en ese estadio a la que aferrarse. No, es que era una especie de Empezando por las personas, ¿no? Típicos sin dientes. Empezando y terminando por las personas. Pero claro, tú lo ves y es como una especie de mole de chapa decadente, oxidada. Pero al mismo tiempo yo, mientras me acerco al estadio, lo que le estoy diciendo es: joder, este estadio está muy guapo, ¿eh? Este estadio está muy chulo. Y luego por dentro, que es lo que a mí sí que de verdad me llama la atención de los estadios ingleses, siguen siendo esos estadios que la grada está muy cerca. Siempre, además, en esos partidos sacamos las entradas gracias a que, esto siempre lo recomiendo, si la gente va a Inglaterra, aprovechad y id a ver Premier League, menos al estadio del West Ham, que es el peor estadio del planeta. Es terrible, eso no es fútbol. No sé si hay aficionados del West Ham aquí, pero si los hay, que sepáis que os han quitado Bowling Ground y es una desgracia. Pero más allá de eso, son estadios que siguen estando muy cerca del césped, que las entradas para ver a lo mejor en un lateral, pero en segunda, tercera fila, son a un precio razonable, a 25 libras, algo por el estilo. Y lo que me gusta de esos partidos es que, digamos que desconectas un poco de nuestro día a día, que es más analizar cómo juega un equipo, cómo se distribuyen en el campo, cómo se lo cuentas a la gente, para ver la parte más visceral, que es cómo suena una patada, cómo suena un despeje. Te das cuenta al final que en cuarta división, en tercera, yo creo que hay mucha gente que se piensa que, no sé mucha, hasta que vas a verlo, que en tercera o cuarta inglesa, igual que en Italia, bueno, podrías jugar y no te pasaría nada. El balón corre a una velocidad y, sobre todo, moles de músculo van a una velocidad contra ti. Cada vez que veo un duelo aéreo entre dos, dices, bueno, es que yo si salto aquí, salto, pero luego aterrizo en 3 trozos. Y esas sensaciones yo solo las encuentro a día de hoy en ese fútbol de segunda hacia abajo. Y por eso en esa ausencia de belleza de esos estadios me sigue pareciendo que hay, de verdad os lo digo, mucha belleza, sobre todo dentro. Fuera me encanta ver también esos estadios totalmente destrozados, pero por dentro siguen teniendo esa característica de las columnas que no te dejan ver, los aficionados meteos, por ejemplo, muchas veces en las reseñas de Google y ves a mucha gente que ha visitado el estadio y que en muchas ocasiones directamente dejan la reseña de 5 estrellas y, os lo digo porque he hecho ese guión para la media inglesa más de una vez, gente que pone una reseña de 5 estrellas diciendo: el peor estadio que vi en mi vida, se cae a trozos, nos encantó. Es gente que disfruta de esa sensación de no poder ver bien el partido, pero al mismo tiempo pueden insultar al delantero rival que está sacando el córner. Entonces Italia es tu paraíso. Claro, Si le preguntas a nuestro amigo Andrea Orlandi por Avellino y campos así, claro, campos que entras y dices, vale, ¿estoy entrando en un campo de fútbol o estoy entrando en Beirut, 1971, y si me equivoco de calle, hay el ejército rival que me va a matar, ¿no? O sea, los alambrados, las tanquetas policiales, tipos que no sabes si son seguratas, si son miembros de un clan mafioso local o son ultras que te están esperando, esos túneles de vestuarios, o sea, sitios que dan miedo, que dan mucho miedo. Que, por cierto, estaba pensando también, en Italia yo siempre me planteo lo mismo. Es un país mediterráneo,
buen tiempo, nos gusta a todos, pero siempre que veo un estadio italiano, además, ya cuando vas bajando categorías, esa gente cuando llueve, a aguantar, ¿no? Sí, es que, porque el techo no lo trabajaron los arquitectos. No, muy poco. Y de hecho, es una cosa que en el libro también quise tratar, ¿no? Que es cierto que es un país mediterráneo con muchas zonas soleadas, pero Italia es un país más frío a la vez que España, porque tiene montañas más altas y hay ciudades que la gente quizás se piensa que, o sea, la de turistas despistados que se van a ir a Milán en octubre y se cagan de miedo, ¿no? Del frío que hace. Es un país muy frío, hay ciudades extremadamente frías y durante muchos meses, y también en el interior, ¿no? Claro, los Apeninos te bajan hasta abajo y hay ciudades en que hace muchísimo frío. Y esos partidos con, por ejemplo, si le preguntas a un milanés por un buen partido en San Siro, te dirá, sí, un día de niebla. Partidos con niebla. O sea, ese partido o sea, San Siro es un estadio para climas fríos, ¿no? Salir de ese estadio en medio de ese parking descampado con la niebla es un sitio agresivo, ¿no? O sea, cuando tú sales de San Siro después de una hora del partido, hostia, yo me acuerdo una primera vez que estuve, acabé de trabajar, una hora, salgo ahí, el metro ya no funcionaba y el metro está lejos, y no sabes hacia dónde tienes que ir, ves ahí con la neblina unas luces a lo lejos, es una avenida, y te vas caminando por ahí, acceso cerrado, te encuentras con los ultras del Inter que te miran así y dices, me cago en mi madre, ¿no? O sea, pasas miedo, es parte de... Amo el fútbol italiano, pero he pasado mucho miedo en algunos de esos campos, porque te equivocas de sitio. Una cosa, por ejemplo, que se hacía mucho en Italia era el tema de las emboscadas a hinchas rivales por el acento y por los dialectos. Italia es un país de preciosos dialectos y que obviamente a un siciliano, un napolitano, a un romano, un genovés le sacas dos preguntas y a partir de aquí ya sacas dos. Entonces vas con el miedo. Te preguntan a ti, van los dos a por ti. Claro. Los dos equipos. Correcto, ¿no? Y ahora como casi voy a hablar con inglés, ¿no? Para dejarles claro que soy extranjero, ¿no? Pero pues, hubo gente que perdió la vida por eso, ¿no? Antonio Di Falchi, un aficionado joven romanista en los años 80, fue uno de los primeros muertos por violencia en el fútbol italiano porque se fue a San Siro y un hincha del Milan le pidió fuego y como respondió con un acento romano cerrado, ¡pam!, lo pincharon, ¿no? Sí, ahí estás tratando un tema que... Estoy hablando de muertos de nuevo. Lo ves. Pero ahí has tratado un tema que fíjate que creo que es donde, igual que en muchas cosas, intento no romantizar el fútbol inglés más allá de lo que simplemente me gusta a mí. Siempre lo digo, por ejemplo, con el fútbol alemán, cuando la gente me pregunta, oye, ¿a qué estadio voy de fútbol inglés que hay un gran ambiente y tal? Por lo general, aunque suene un poco deprimente, pero siempre digo que si vas al fútbol inglés por el ambiente, hay altas probabilidades de que te decepciones. Los ingleses no son unos aficionados que monten ambientes como los que montan los alemanes. He estado, por ejemplo, en un West Ham Eintracht de Frankfurt justo después de que pasara lo del Camp Nou. Y lo del Camp Nou ya sabíamos todos la que liaron los alemanes. Con el West Ham hicieron lo mismo, ¿eh? Teníamos un montón de gente al lado sentada, se habían comprado la camiseta más barata del West Ham para ponérsela por encima y cuando marcó el Eintracht se empezó a levantar a celebrar gente que iba vestida del West Ham. Y os podéis imaginar, la afición del West Ham se habrán ido de Bowling Ground, pero sigue habiendo afición del West Ham de toda la vida. Y bueno, de hecho, por terminar la anécdota, tuvimos uno enfrente que el pobre era un tipo bastante educado y que se metió en la zona local, que eso para los aficionados de Inglaterra está totalmente prohibido, y se quedó callado con los goles del Eintracht. Pero luego con las ocasiones del West Ham, porque Jarrod Bowen lanzó una chilena al larguero y demás, tampoco se levantó. Y hubo uno que teníamos al lado que se dio cuenta. Y entonces el tipo llegó a mirar, esto de verdad que sucedió tal cual, llegó a mirar en qué idioma estaba escribiendo WhatsApps. Y entonces se fijó en la pantalla del móvil y vio que estaba escribiendo en alemán. Y se levantó, le dio un toque así por detrás y dijo, tú eres de ellos y tú aquí no vas a estar porque este es mi estadio y este es mi equipo y ya os habéis colado suficientes. Y le tuvo que convencer gente alrededor diciendo, bueno, oye, dentro de todos creo que es el único que nos ha puesto con la camiseta así después de que nos marcaran. Pero el hombre absolutamente aterrado con ese tema. Pero volviendo a por lo que recogía todo esto, si hay una cosa que sí admiro del fútbol inglés es que no ha perdido ese carácter macarra, muchas veces cómico, que nos da para contar muchas historias, y al mismo tiempo sí ha conseguido erradicar la violencia en sus estadios como pocas situaciones han conseguido solventarse, porque el punto de partida del fútbol inglés era terrible. Bueno, ya lo sabéis todos, pero en los 80, que se lo pregunten al Everton, si vas por Liverpool y hablas con un aficionado del Everton, normalmente el discurso, y bastante lícito, de los aficionados del Everton es, bueno, a finales de los 80 deberíamos haber ganado una Copa Europa, porque éramos el mejor equipo de Inglaterra y en esa época Aston Villa, Liverpool, Forest,
todos ganaban Copas de Europa cuando salían al escenario continental, y justo al Everton le tocó la sanción a los equipos ingleses. Venían de una situación tan mala que después del informe Taylor y toda la reestructuración que hubo de los estadios, de verdad atajar el problema del hooliganismo, ahora vas a un estadio inglés y se toman muy en serio, y verdaderamente en serio, temas tan serios como el racismo. En los estadios de fútbol inglés os diría que ahora mismo, dentro de que es una sociedad con sus problemas evidentes, pero temas como el racismo de verdad que creo que están atajados desde la raíz de una forma admirable. Hay 1000 cosas que os podría contar malas de la sociedad inglesa y 1000 cosas también, oye, buenas. Pero ese tema es algo que creo que también hay que mencionar, porque se tiende, siempre insisto con lo mismo, cuando vienen los ingleses a un estadio de fútbol español por Champions League, y siempre que pasa algo, yo por ejemplo siendo de Madrid, vienen todos a la Plaza Mayor, y pues hay alguno que se mea en una fuente, y ves los telediarios diciendo los hooligans. Esto no es un hooligan, esto es un subnormal meando en una fuente. Pero el hooliganismo implica crimen, asesinatos, convertir el fútbol más que en una fiesta en un deporte de riesgo. La gente dejó de ir a los estadios por culpa de los hooligans. Y eso creo que también es un elogio al fútbol inglés en cuanto a no volvamos a usar la palabra hooligans porque, bueno, siguen existiendo, sí, pero en los estadios de verdad que han hecho un buen trabajo para erradicarlos a todos. Es increíble como hay palabras que no te las quitas de encima, ¿no? Cualquier inglés es un hooligan y el fútbol italiano siempre será catenaccio. Entonces cada vez que hay un 0-0 en la Liga Italiana, la gente dice, ah, mira, catenaccio. Y dices, a ver, hijo, ¿cuándo hace que no ves un partido de la Liga Italiana? Si la media de goles es superior a la Liga Española. Sí. Y de hecho, catenaccio era defender bien. ¿Has visto cómo está la selección italiana? Esto no es defender bien ni nada. O sea, pero hay tópicos que los arrastras y hace daño, ¿no? Italia yo creo que no tiene más problemas y muy complejos. Este es un año, por ejemplo, muy problemático por la investigación que se ha demostrado, pues los vínculos de grupos mafiosos con los grupos ultras de Inter y Milan, y sigue siendo peligroso ir a muchos estadios. Lo que se hace muchas veces es pues, no se permite a las aficiones visitantes viajar, y eso hace que, aunque en algunas cosas está mejorando, yo creo que no está como el fútbol inglés. En este sentido, el fútbol italiano aún no lo tiene así, ¿no? Pero sigue manteniendo este encanto, ¿no? Sobre todo, para mí el encanto está en esos campos pequeños, en esos estadios donde la gente haya tenido pocas alegrías, pero a partir de la experiencia futbolística te cuentan historias que van más allá de todo ello, ¿no? Para mí es lo que más me fascina, cuando puedes ir a una ciudad relativamente menor, preciosa, y alguien te empieza a contar una historia y tú sabes el punto de partida, que es el equipo de fútbol, y no tienes ni idea de dónde te va a llevar, porque te va a empezar a hablar de historia, de política, de música, de cultura, y esta forma de integración del club con el tejido social es maravilloso, ¿no? Yo por eso en mi libro lo quise hacer con visita a más de 40 ciudades contando diferentes historias, ¿no? Entonces la pregunta era si tú crees que sería posible un libro como el mío en inglés escrito por ti, o sea, 40 ciudades, 40 clubes para contarte 40 realidades diferentes de Inglaterra. Sí. Ahí le estoy metiendo presión. Sí, es presión. Apretadlo. Es presión, pero por el cariño que le tengo como una especie de segunda casa que he tenido, me tomaría el permiso de subir también a Escocia. Porque tú además, si seguís a Tony Padilla en Twitter, sabréis que es un enamorado también del fútbol escocés. Bastante enfermo. Es lo de siempre. En Inglaterra, digamos que el límite de la locura está aquí. En Escocia no hay techo para hacer esta representación. Mi segundo partido en Escocia, aparte de mi primer partido fue un Old Firm, un Celtic Rangers, pero el segundo fue un Falkirk Motherwell. Bueno. Hace 20 años. Y era al lado donde estuve. Y era súper joven y acabo ahí, no sé muy bien cómo, y la estrella del Falkirk era Russell Latapi, el capitán de la selección de Trinidad y Tobago. Un tipo así, con unas rastas así, y sale al campo y yo me voy ahí, excuse me, Mr. Latapi, it's possible to talk with you, I'm a journalist from Barcelona. Y el tío me dice, ¿tienes fuego? Digo, y yo, no. Y el tío se saca un piti y un anel de afo y se pone a fumar. Y digo, este tío ha jugado un mundial con Trinidad y Tobago. Sin fuego. Se ha cascado aquí un partidazo. ¿Sabes? Que corría 10 metros, pero todo con criterio. Y el tío, y dijo, bueno, siendo caribeño con rastas, a ver qué fuma. Era un piti.
Ese fue mi segundo partido en Escocia. Me hace gracia, es la segunda vez que hacemos una charla así, siempre acabamos hablando del fútbol escocés, ¿eh? Nos tira. Es que es Nos maravilloso. tira. Yo me acuerdo que, claro, yo fui al estadio del Celtic, al estadio de los Rangers. Bueno, el que más me gustó de largo, que ahora está muy de moda, fue el estadio de Hearts, Tynecastle. Lo que pasa es que lo vi justo antes de la reforma. Era como jugar en una arena de romanos, o sea, el partido fue terrible. Luego además me gustó porque estaban en plena reforma de la tribuna principal y creo que todavía estaba allí viviendo que saltó la noticia de que estaba todo ok con la tribuna del Hearts, que ya estaba terminada, pero que se les habían olvidado los asientos. Y resulta que salió la noticia de que evidentemente tuvieron que hacer un comunicado diciendo había un problema con el encargo de los asientos y efectivamente se nos ha olvidado una parte de los asientos, así que todo el mundo de pie. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, que en Stirling estaba el Stirling Albion y en este caso nos tocó el partido que fuimos a ver contra el filial de Hearts. Y claro, pues tenía mala pinta aquello porque Stirling es ciudad pequeña y nos fuimos allá a sentar y como no estaban numerados los asientos, teníamos delante un señor ahí con un gorro vaquero que cuando nos vio sentarnos al lado nos dijo: aquí en teoría se sienta mi amigo, si viene os tenéis que ir. Entonces, bueno, vale, nos quedamos. No vino nadie, Stirling Albion perdió 0-3 y en un humor muy escocés además nos miró y al terminar el partido nos dijo: bueno, ya veis por qué no ha venido mi amigo. Así es cada fin de semana. Pero sí, si tuviera que hacer un libro parecido al tuyo, seguro que viajaría también por el norte, sobre todo porque tiene un componente que ya ha perdido en cierto modo el fútbol inglés y aunque no sea tan visceral en el fútbol escocés como antes, sigue existiendo ese componente religioso, político, sociopolítico, cultural entre varios clubes. Es decir, ser de Rangers o Celtic, ser de Hearts o Hibernian tiene mucho que ver también con quizá incluso los valores que te han enseñado en casa. Es verdad que ya no es ese nivel. Uno de los documentales que siempre recomiendo más es uno que le hicieron a Alex Ferguson. Han hecho muchos, pero no me acuerdo en concreto este nombre, cuál era su nombre, pero hablan mucho con su fallecida mujer y con él. Y es alucinante ver cómo él cuenta que supuso un problema las creencias religiosas de su mujer para fichar por los Rangers. Las creencias religiosas de su mujer. Y eso no fue hace tanto. O sea, Alex Ferguson, por suerte, sigue vivo. Y esto te lo contaban tanto él como Cathy, su esposa. Y esto a mí siempre me ha impactado mucho y me ha servido también para, bueno, estructurar un poco el sectarismo que siempre ha sufrido la sociedad escocesa a través del fútbol, de una manera muy, muy interesante. Evidentemente, ya no es lo mismo, pero sí que sigue siendo también algo como para contar en un libro o en viajes. Mi amigo el que me consigue las entradas para el Celtic, él es nacido en Glasgow, se llama James, y le digo: James, ¿tú eres de Glasgow? Sí. ¿De dónde eres? Irlandés. Ah, vale. ¿Y tus padres dónde nacieron? En Glasgow. ¿Y ellos qué eran? Irlandeses. ¿Y tus abuelos dónde nacieron? En Glasgow. ¿Y de dónde eran? Irlandeses. ¿Y los bisabuelos? De Irlanda, ¿no? Entonces, él te lo cuenta, ¿no? O sea, que él sí, que se casó con el Kiel, muy bien Escocia, pero sí, él es irlandés. O sea, no lo puede sacar de su cabeza, ¿no? Las dos mejores ciudades, Tony, para hablar con taxistas de fútbol son... ¿Y los entiendes? Pero porque claro, el primer viaje dices, mi papá me ha pagado la academia de inglés, llegas a Escocia y dices: ¿perdona? O sea, no entiendo nada. Glasgow y Liverpool, sin duda alguna. O sea, Glasgow, la primera vez que fuimos a un estadio, creo que fue el del Celtic, sí, y eso también siempre lo cuento, es la típica anécdota tonta, pero nos subimos al taxi, nos dice: ¿a dónde os llevo? Porque no era un Uber ni nada por el estilo, le decimos el destino, dice: que vais a ver el fútbol, tal. Y luego cuando nos bajamos nos dice: bueno, que tengáis la peor tarde de vuestra vida, porque él era de los Rangers. Y en Liverpool me pasó, en este caso, que era una entrevista para DAZN con Rafa Benítez, pero a Rafa Benítez ya le habían echado del Everton. Y entonces el hombre tenía como ese punto de que era un taxista muy del Everton. Y claro, me pongo a hablar con él un poco de fútbol, tal. Oye, ¿qué tal con Lampard? ¿Te gustó Lampard como entrenador? Y el tío empezó a decir: bueno, los está matando a todos porque se lesiona a todo el mundo y tal. Pero me acuerdo que me dijo: Rafa, y me dijo: secret agent. Porque claro, con ellos ha ganado la Champions League
y con nosotros ha destrozado el equipo. Entonces, este hombre era un infiltrado del Liverpool. Pero tengo la sensación de que en esas dos ciudades siempre tienes una buena conversación con taxistas. Así que recomendado. En Italia también. En Italia yo creo que son muy buenos. Y además comparten eso, ¿no? De que cuando tú has sido una persona que te has significado en un club, te va a costar mucho quitarte el estigma. Entonces, toda tu vida vas a ser el aficionado, para ciertos aficionados, el enemigo público, ¿no? Y la capacidad del italiano de llevar el odio con generaciones, claro, lo ejemplifica muy bien Antonio Conte, ¿no? Antonio Conte es de Lecce, hijo de Lecce, debuta en el Lecce, en primera división, pero él en una entrevista admite que en su casa son de la Juve. Y la gente del Lecce ya se lo empieza a tomar mal. Luego, obviamente, ficha por la Juve, todos lo recordamos, Antonio Conte calvo, luego recordaremos a Antonio Conte con cabello. El Antonio, o sea, una evolución muy bonita, ¿no? Yo tengo esperanza que mi pelo haga lo mismo, pero no, va en dirección contraria. El jugador calvo, entrenador con pelazo, y vuelve al campo del Lecce con la Juve, marca un gol y lo celebra. Y los ultras del Lecce van a la familia de Conte, porque sabían dónde vivía, decían, decidle a Antonio que ya no es bienvenido en su ciudad. Y que cada vez que vuelva a ver a la madre, que vigile. Entonces, claro, él, las vacaciones, decía, ¿qué hago? ¿No? Él iba y entonces pues, aparecía toda la familia, pues todos los primos, todos ahí como vigilando, ¿no? De a ver qué pasa, ¿no? Luego, además, empieza la carrera como entrenador y él tiene la ocurrencia de entrenar al eterno rival del Lecce, que es el Bari, y ahí los ultras del Lecce ya se vuelven locos. Y hay un momento que él organiza es que no debería reír, pero organiza una jornada festiva con partidos de fútbol playa, en una playa cerca de Lecce, para recaudar dineros para una buena causa. Y jugando un torneo benéfico, aparecen ahí 20 tíos con bates de béisbol a perseguirlo, ¿no? Que dices, a ver, o sea, en un partido benéfico, y bueno, y vieron la oportunidad de intentar, pues, tomarse la justicia con el hijo pródigo de su ciudad, ¿no? Entonces, Conte me parece un tipo fascinante porque luego, siendo él tan juventino, acepta entrenar al Nápoles. Que todos los que habéis ido a Nápoles, supongo que habéis visto esa costumbre tan escatológica de los napolitanos, que es poner a sus enemigos en las calles dentro de tazas de váter. Pues yo había visto a Conte dentro de una taza de váter en medio de la calle, ¿no? Y de repente él llegó. Entonces, claro, él estuvo como a las primeras ruedas de prensa, como teniendo que pedir perdón por ser juventino, y diciendo, os aseguro que voy a intentar hacerlo lo mejor posible para que el Napoli gane, ¿no? Pero lo manejó, yo creo, bastante bien, porque, o sea, el nivel de odio que puede tener el jugador, que es el Judas, ¿no? El traidor, es tremendo, ¿no? Y hay gente que lo ha arrastrado toda su vida y que ha tenido problemas a veces con 70 años aún te encuentras a alguien que te insulta. ¿Pero le vale para perdonar un título como el que ganó el Napoli al aficionado italiano? Yo creo que sí que lo han perdonado, pero simplemente no vas a ser nunca uno de ellos. Pero te han perdonado. O sea, las cervezas las sigues pagando. Sí. Y eso que es una ciudad muy generosa, ¿no? Yo creo que Nápoles es una ciudad que es extremadamente generosa, extremadamente alocada. Yo creo que han llevado al paroxismo ya la pasión por su equipo. Cada vez que vuelves, las calles están más adornadas, son más barrocas. Cosa que ya va bien, es una ciudad con un gran barroco de iglesia, pues el nivel de fotos de Maradona ya es enfermizo, ¿no? O sea, vas con miedo de que abrir la taza de la váter y encontrarte una foto del Diego. O sea, desde que falleció lo han llevado al extremo, pero lo que decíamos antes, ¿no? Cuando falleció Maradona o cuando el Nápoles ganó su tercera liga, pasaron cosas que solamente el fútbol consigue, ¿no? Que es que un profesor de filosofía, un tipo respetadísimo en todo el ámbito académico europeo, ese día decide que va a clase vestido del Nápoles. Claro, eso es una cosa muy bonita, que los intelectuales napolitanos lo abrazan, ¿no? O sea, que Paolo Sorrentino, el director de cine, el día que gana el Oscar, que es como lo que casi todos los directores de cine aspiran, ¿no? Él en su discurso se lo agradezca a Diego Armando Maradona. Claro, la gente en Hollywood diciendo, ¿y este tío qué coño está diciendo, no? Y luego hay esa anécdota de que luego él ya está al día siguiente con la resaca, con las gafas de sol, Sorrentino, el Oscar, triunfador, se sube al avión de vuelta para Italia y le suena el móvil, número desconocido. Se pone, Paolo, sono il Diego. Claro, Maradona, aún vivo, había visto que un director napolitano le había dedicado un Oscar. Entonces, ahí muy bien, Maradona o su equipo de marketing le consiguen el número de Sorrentino y llámalo, ¿no? Entonces, claro, estaba ese momento del avión, ¿no? La gente que trabaja ocupa en sus sitios y se vuelve loco Sorrentino, me tengo que bajar, yo no puedo apagar el móvil, lo tienen que entender, Miss, you have to understand, Miss Diego Armando Maradona, y retrasó la salida del avión hasta que se pudo despedir de Diego Armando Maradona. Como Dios manda. Hizo bien. Como si te mete el FBI en la cárcel por hablar con Maradona. Por supuesto.
Te iba a decir, de hecho, que me acuerdo ahora de la anécdota, creo que fue el último Wimbledon que apareció Scott McTominay por ahí y apareció el tipo hecho un pincel, pero con un traje, con un porte, y claro, se llenó de gente del Manchester United, de Escocia, tal, diciendo, madre mía, lo que le hace Italia a la gente, y sobre todo a un británico cuando va allí. Es que ha habido un desembarco además muy interesante en Italia. ¿Y escoceses? Escoceses, pero también mi chaval, Jamie Vardy. Yo no podía en esta charla no preguntarte en algún momento qué está pasando con Vardy en Italia. Porque además tengo que decirte que, bueno, puse un tuit, como todos mis tweets, que son absurdos, pero puse uno diciendo, bueno, después de haber vivido en Leicester toda su vida, o sus últimos años y tal, ahora se va a la Cremonese a estar en una villa cultivando limones y bebiendo limoncello. El problema es que llegó a Italia ese tuit y entonces empezaron a salir tweets diciendo, creo que este español no sabe a dónde va Jamie Vardy. Y al parecer, bueno, la ciudad no sé si es horrorosa, pero, pero debe tener mucha industria o algo por el estilo. No, no Cremona lo sé, tiene... Cremona... Villas con limones no deben tener. No, porque es fría. Es Valle del Po, por tanto inviernos muy fríos. Es sur de Lombardía, pero es una ciudad muy bonita, con un centro precioso, medieval, con unas torres, hay una torre del ayuntamiento muy bonita. El centro es ideal para ir en bicicleta, para ir tranquilo. La ciudad es muy bonita. Esto a Vardy no le interesa lo más mínimo. Pero le interesa, espero, la comida se come muy bien. Eso seguro que porque sí. Al final es todo ese arco de Emilia-Romagna, sur, que es una zona de buena pasta, de buenos quesos, de buenos vinos. Se come muy bien, pero sobre todo la ciudad de Cremona es conocida por sus violines, por los Stradivarius. Los mejores violines del mundo se hacen ahí. Hay un museo dedicado a los Stradivarius y por eso, cuando hicieron la presentación, hicieron el juego de palabras de Stradivardi, ¿no? Jugar con y es un momento que me hubiera gustado, ¿no? Porque hay un trabajador del museo de los violines que tuvo que recibir a Jamie Vardy porque hicieron el vídeo ahí. Entonces a mí me hubiera gustado mucho el momento de la charla, ¿no? Mira, Jamie, te vamos a llevar a este museo. Do you know Stradivarius? Y yo, tío, ¿marca de ropa española? No, señor. ¿Te suena de algo, violines? Y el tío, bueno, no sé. O sea, ¿qué le contaron? No, y tío, entonces, te vamos a enseñar este Stradivarius aquí, vale más que tu sueldo en un año. El tío flipando, ¿no? Y te vamos a hacer un vídeo, no sé si lo acaba de entender, pero bueno, yo creo que ha elegido un sitio muy interesante, porque el nivel de vida es alto. Sur de Lombardía, se vive bien. Cremonese es un club maravilloso, un club de comunidad. La gente de Cremona está en la Cremonese. Un club que lo está haciendo bien y que ha conseguido en 2 años estar ahí en Serie A. Estadio pequeño, con gente cerca, gente que aprieta, ambiente siempre muy, muy guapo y estás viviendo cerca de ciudades espectaculares. En 2 horas estás en Milán, en 2 horas estás en Bolonia. O sea que yo creo que he elegido un sitio ideal por un tema de presión y para vivir relajado. O sea, a mí me gustaría jubilarme en Cremona, un sitio así. Yo creo que he elegido un buen sitio y un proyecto que está haciendo las cosas realmente muy, muy bien y que ha conseguido una cosa totalmente bizarra, que es que se junten en un equipo Jamie Vardy y el bisnieto de Mussolini. Que sería como la unión de nuestros libros. Con sus conversaciones. ¿De qué hablan, no? What about your family? Claro. No, bueno, también es familiar de Sofía Loren. Hostia, claro, entonces, ¿qué tal la familia? Siéntate, la buena o la mala, ¿no? Siéntate, Jamie, que te voy a contar. Qué bueno, no, pero me alegro porque con Vardy siempre tengo la misma cosa de que no se estropee Vardy. Todo ha sido tan perfecto en la carrera de Vardy, ha sido todo tan contracultural que si se tiene que ir de Inglaterra, que se vaya. Cuando salió que se iba a Italia, me quedé en paz. ¿Cómo se podría estropear? No. Desde irte a una liga absolutamente anticompetitiva hasta, me da igual, pues aunque, yo qué sé, a mí me destrozaría ver a Jamie Vardy con la camiseta de Los Ángeles Galaxy. ¿Qué tengo en contra de los Galaxy? Absolutamente nada. Pero me destrozaría. ¿Un abrazo a Ricky Puig y a su familia? Desde aquí. Pero necesito algo así. Cuando eligió la Cremonese me quedé, vale, no se ha estropeado. A mí me gusta mucho. Sigue siendo puro. Me gustó mucho porque al final yo creo que se regala una experiencia de vida muy interesante, porque es un nivel, se vive bien y va a poder vivir en una cultura muy diferente. O sea, yo no tengo nada contra la gente de Leicester, pero el centro de Cremona con Leicester... Hombre. No hay comparación. Frank Guillén me ha llegado a decir que Leicester es la ciudad más fea sobre el planeta Tierra. Entonces... estuvo en aquel... Frank Guillén ha estado en sitios muy, muy oscuros. Muy oscuros, pero como es el Leicester Atlético de Madrid, no recuerda nada igual. Sí, yo estuve una vez en Leicester también y recuerdo salir después de un partido y estar buscando un sitio donde comer de noche
y era como Walking Dead un poquito, de decir, ¿qué hago aquí, no? Pero eso luego me produce la fascinación de vas al campo y está la gente animando y piensas, ¿y esta gente cómo es su vida durante la semana? ¿A dónde van? ¿Dónde va? O sea, ¿qué es de ellos? ¿no? Una O sea, imaginación una cosa que bien. siempre me fascina, ¿no? En un campo inglés, italiano, espera a la gente decir, ¿esta persona dónde va después? ¿Qué vida Los tiene? alrededores de esto, lo más cercano a una película de miedo. Sí, ¿Dónde luego os valoras lo metéis? que tienes. Vas a Leicester y valoras lo que tienes. Es decir, o sea, quizás vuestro partido ha sido bueno, pero ¿y la semana qué? Le salva, le salva. No sé si alguien tiene preguntas. Si alguien tiene preguntas... Nos ha hecho que el levante la gesto mano. Marcel de que si alguien quiere lanzar alguna pregunta, algún comentario, lo que sea. Se hizo la lotería. Mira cuánta gente. La experiencia siempre nos dice lo mismo. Hay un primer valiente, que ya estoy viendo al primer valiente, y después del primer valiente ya se animan los demás. Así que... Ah, no, hay dos. Hay dos valientes. Mira, está justo detrás del 3 en raya. Sí. Hola, buenas. Esa fila es poderosa, ¿eh? Sí, sí. Yo quería hacer una pregunta para cada uno, que antes habéis hablado más al principio de los partidos y las comunidades, sobre todo a partir de segunda división, y era si podríais hacer alguna recomendación cada uno de un partido de segunda, tercera o cuarta división, ya sea italiana e inglesa. Un partido, pero un partido que ya haya sucedido o un estadio, un... Para ir a ver en Vale, el futuro. Vale. Si se te ocurre, te paso el micrófono. Quiero hacer una buena recomendación. Ahora no se puede dar, y no es exactamente tan bajo, pero el derbi Brescia-Atalanta es la leche. Es guapísimo. Se odian tanto que se pueden pegar por un plato de pasta. O sea, tú vas a Brescia y dices, qué buenos estos casoncelli, bergamascos, y quizás te escupen. O sea, este yo creo que es un derbi muy guapo, que vale mucho la pena, a ver si se puede volver a jugar. Y me ha dado mucha mística, hay sobre todo buscarlo en YouTube, el mítico Brescia 3 Atalanta 3, con Baggio en el Brescia, que está ganando al descanso Atalanta 0-3, que creo que partidazo de Doni, y empata Brescia, y Carlo Mazzone, el mítico entrenador, con 78 años, se va corriendo, un señor anciano corriendo bajo la curva arriba insultando, ¿no? Esa carrera de Carlo Mazzone, con un chándal grande corriendo, y la gente y la telecrónica diciendo non lo possono fermare, y Mazzone que se va a encararse ahí con tíos con antecedentes penales. Es un derbi que yo creo que tiene mucha mística. Luego al final, como decíamos, Italia lo que tiene es que las rivalidades futbolísticas son herederas de rivalidades regionales, por razones geopolíticas, por razones territoriales. Entonces, cualquier derbi regional es maravilloso de ver. A mí, yo por ejemplo, tengo muchas ganas de que se vuelva a producir, que hace como 30 años que no se hace, el gran derbi sardo, que es Cagliari contra la Torres de Sassari. Cuando se jugaba en los 90, la policía tenía mucho trabajo. Era un partido absolutamente alocado. Pero que se pueda ver en estas fechas, así un derbi de categorías regionales, ahora... cualquier derbi toscano suele ser muy divertido. Están muy locos los toscanos. Yo creo que puede ser un buen derbi. A ver, yo hay uno que vuelve este año y que es imposible conseguir entradas, pero Sunderland y Newcastle se van a matar. Se van a matar. Y en este caso, me duele decirlo, pero sobre todo va por el Sunderland. O sea, no va a salir nadie vivo del Newcastle del campo, tal y como está el Sunderland ahora mismo. Pero sí es un derbi que... Yo siempre insisto que en cuanto a nivel de intensidad, de animadversión, de tensión, para mí es incomparable en Inglaterra. Lo que sucede entre Sunderland y Newcastle creo que no hay comparación con ningún otro. Ahora bien, sí es verdad que es difícil, y después de tantos años además que han estado separados en cuanto a las divisiones, es imposible conseguir entradas para ese partido. El problema aquí normalmente es la cantidad de equipos que tienen buenos derbis, pero que han estado demasiado tiempo separados. Por ejemplo, ha pasado durante mucho tiempo con Portsmouth y Southampton. Creo que la gente no es del todo consciente de lo mucho que se odian Portsmouth y Southampton, pero te pongo además un ejemplo. En un viaje que hizo la media inglesa, yo no he podido ir nunca a los viajes, hubo un suscriptor que se le ocurrió la brillante idea de ir con la camiseta a Fratton Park, al estadio del Portsmouth, con la camiseta del Athletic Club. El Athletic Club viste con franjas rojas y blancas por el Southampton.
se buscó un problema, porque claro, empezó a haber gente del Portsmouth diciendo, un momento, ¿qué hacemos en un Portsmouth Wycombe con un tipo con la camiseta del Southampton? Y por mucho que ya no haya hooligans, las ganas de matar siguen existiendo. Pero es uno de esos partidos que ahora han vuelto a la misma división y que creo que sí, siendo a lo mejor en segunda, tercera, pueden ser más accesibles. Ahora bien, en cuanto a un estadio que me da pena decir que ha vuelto a su lugar, porque ha sido muy brusca la caída, pero que si quieres ver fútbol de barro te recomiendo, es Kenilworth Road, el del Luton Town. Es muy típica la recomendación porque se hizo muy viral su ascenso a la Premier. De hecho, nosotros en las retransmisiones desde la tele era genial porque era el único estadio de toda la Premier League que no veíamos lo que pasaba en la banda más cercana a la cámara. El cámara tenía que picar tanto el tiro de cámara que ya no podía. Entonces llegó algún partido del Luton, yo qué sé, el Luton le visitaba el Chelsea, sabían que les iban a vapulear, pero un par de tortas se llevaba el Chelsea. Y había alguna acción en la que, me acuerdo perfectamente, creo que fue contra el Chelsea, que no sabíamos decir qué había pasado porque el tiro de cámara no daba, de lo pegada que estaba la cámara a la banda. Y son esos estadios que creo que siguen teniendo su encanto. Evidentemente todo el mundo sabe que se entra cerca de unas casas y demás, y como está cerca de Londres, suelo intentar recomendar siempre zonas que sean, al menos que pertenezcan a la zona metropolitana de Londres para tener un acceso más sencillo. Así que el Luton, ahora no se van a cruzar con el Watford, que se odian a muerte, pero si se cruzan creo que también es viable. De hecho, también hubo mucha pelea entre ellos el año pasado en segunda, que el Watford creo que subió una foto de los aledaños de Kenilworth Road diciendo ya hemos llegado, y era la foto más horrorosa que te puedes imaginar. O sea, la típica calle sombría, horrorosa, le faltaba una rata cruzando, y evidentemente pues la gente del Luton también contestó. Y añadir, bueno, también si un estadio donde yo creo que si la gente quiere gozar de fútbol, el Marassi de Génova. Y si puede ser un derbi Genoa-Sampdoria, genial, que ahora no se va a dar mucho porque la Sampdoria está jodidísima, pero bueno, si se puede ir a ver un partido del Genoa sobre todo, que además aquí en Barcelona hay una peña muy activa de hinchas del Genoa, los Grifoni Barcelona, pues yo creo que vale la pena. Y para derbi también divertido, cuando se dé el Parma-Reggiana de Reggio Emilia, porque son dos ciudades que se odian por el queso. Y ese es el derbi del queso, porque es el queso parmigiano-reggiano, que es casi igual. Nosotros decimos más parmigiano, pero es parmigiano-reggiano. Son quesos que nosotros vemos igual, pero ellos consideran que es diferente, y que cuentan que cuando hubo una reunión en el Ministerio de Agricultura con productores de queso de las dos ciudades, que se llegaron a pegar a puñetazos en el ministerio para poner antes en la denominación de origen o Reggiano Parmigiano o Parmigiano Reggiano. Al final acordaron que de alguna forma pues se puede utilizar las dos fórmulas, y son dos ciudades que se odian para eso, y cuando juegan el derbi es la leche. Se llegó a jugar en Serie A en inicios de los 90, fue muy divertido. ¿Has visto que se ha cumplido? Ya hay más manos. Hola, quería preguntar, que habéis mencionado antes todo el tema del Leicester, que ha tenido mucha historia con la Premier que ganó. ¿Qué equipo creéis de Italia y de Inglaterra que haría otra vez el milagro de ganar la primera división como hizo el Leicester? El que ahora mismo tiene más sentido si miras la clasificación es el Sunderland, pero entonces Newcastle deja de existir como tal. Entonces, como ciudad, es de esto que cogen y mira, cerramos la ciudad, nos vamos todos a otro lado a vivir. No sé si en Italia hay un ejemplo más claro, porque claro, el tema del Leicester es que tengo que contar con el efecto sorpresa. El Leicester ya en esa época tenía un fuerte apoyo detrás, no era un equipo pobre, eso siempre hay que destacarlo, pero eso no quiere decir que el Leicester no tuviese por encima a una docena de equipos y más, que era más normal que ganasen la Premier League. Entonces, igual que te digo que no era un club completamente humilde, pequeñito, en el contexto de la Premier sí lo era, no tenía ningún sentido. Para empezar, que el Leicester la temporada anterior se salvara, y se salvó, y luego que acabara ganando. Un abrazo a Esteban Cambiaso, jugador de la temporada cuando se salvan, y dice, me voy a Olympiacos. Bueno, ganaron la Liga, justo cuando se fue. Pero pensando en ese contexto, me cuesta mucho imaginarme un equipo de esas dimensiones, porque tendría que irme a lo más bajo de la tabla. Es que es como si te digo que al Burnley el año que viene le da por ganar la Liga. Es que es así de loco, porque lo lógico sería decirte, fuera del Big Six, los que tienen una mejor estructura,
quizá por economía, por propiedad, por zona en la que están Aston Villa, Newcastle o West Ham United. Pero ninguno de ellos sería el Leicester ni de cerca. Entonces, el ejemplo más claro sería eso, que el año que viene le diese al Burnley por ganar la Liga porque pues Ian Fleming de repente marca 30 goles en Liga. Es que es un sinsentido. En Italia creo que desaprovechamos la oportunidad con Atalanta, que tenía un proyecto maravilloso y que ganó un título europeo, que estuvo muy bien, pero yo creo que ya ha pasado su buena época. Este año quizás lo más parecido podría ser el Como, porque hay que buscar un club que no tenga un título antes. Lo que pasa es que el Como tiene detrás un apoyo financiero de la hostia, o sea, no es un club modesto, tiene detrás un multimillonario indonesio que te permite fichar bien, pero es cierto que tienen menos presupuesto que otros equipos y para buscar un equipo que no haya ganado nunca, ¿no? Y si no este año yo tengo esperanza de que podamos tener sorpresa porque hay dos proyectos que lo están haciendo muy bien, pero son clubes históricos. Pero eso ya es sorpresa, que es la Roma con Gasperini o el Bologna, que el Bologna tiene 7 ligas en su historia, la última en los años 70 y que lo está haciendo muy bien. O sea, este año podemos tener sorpresa en Italia, pero no sería un Leicester. Se van multiplicando. O sea, sois como gremlins, ¿no? O sea, llega medianoche, os mojan con cerveza, Estrella Damm y... ¿Qué tal, Nacho, Tony? Habéis comentado que tanto en Italia como en Inglaterra, ¿no?, la gente es del equipo de su pueblo, de su ciudad, de que hay mucha tradición de seguir a categorías más inferiores, ¿no? Que no como aquí, que es Barça o Madrid, la mayoría de gente. Aquí en España, o en Cataluña al menos, ¿no?, que a excepción de Sant Andreu Europa, Sabadell o Nàstic igual, la gente no es del equipo de su ciudad. ¿Qué hay que hacer? Sé que es un trabajo de muchísimos años, pero ¿qué hay que hacer para que la gente cada vez sea más del equipo de su ciudad? En primer lugar, ya veo que eres del Sant Andreu, ganad mañana. Vas a ver en directo si vas como en Terrassa la gente no es del Terrassa. Pobrecitos, no existen. Había que meterlo. Pero es cierto. O sea, Terrassa tiene 200.000 habitantes. Porque Hospitalet, Badalona tiene el básquet. Pero hay ciudades que deberían llevar más gente. Y no te digo que te lleven 10.000 personas, pero que te puedan llevar 3.000 o 4.000. Yo creo que lo que ha sido Barça-Madrid ha pesado mucho. Y también hemos creado una cierta cultura de que todo tiene que ser como muy ganador, ¿no? Se ha creado una cultura alrededor del deporte español muy como Rafa Nadal, NBA, todo como ganar, ganar, ganar. Y hemos perdido un poquito el sentido de comunidad. Nos hemos entregado a esta búsqueda de gloria que parece que solamente vale ganar y que hace que se menosprecien realidades maravillosas que existen. Porque yo creo, por ejemplo, que en Euskadi, que en Galicia, que en Asturias, que en Andalucía hay muchas realidades que valen la pena. El otro día se jugó un Jaén Linares y ahí había muchísima gente, ¿no? Pero sí, hay que hacer un trabajo. Y luego otra cosa es que más que hacer un trabajo, mucha gente llegue por decepción. Porque es que mucha gente se está decepcionando con el gran fútbol, ¿no? Y eso está llevando pues, a mucha gente de vuelta a campos como el Narcís Sala. Hay un tema que alguna vez, ya en la anterior charla creo que salió, que parece una tontería, pero yo me doy cuenta de que es un elemento común en los clubes de Inglaterra y en cambio en España no existe. A lo mejor no es el caso de los que has mencionado, pero a mí en su día, por ejemplo, me tocó hacer un guión sobre un vídeo bastante profundo sobre el Alcorcón en la Comunidad de Madrid. Me quedé alucinado con el nivel de documentación sobre la historia del Alcorcón. A partir de los años 80, si seguías bajando, se sabían 3 cosas del Alcorcón. ¿Qué pasa en Inglaterra? En Inglaterra hasta el club más pequeño tiene una documentación y una protección del patrimonio histórico del club que te caes hacia atrás de lo que, hasta cuál es el nivel de detalle. Clubes que saben, yo qué sé, un club de sexta que sabe perfectamente el día ahora del Remembrance Day, cuando han recordado a todos sus caídos en las guerras, saben perfectamente cuántos jugadores fueron a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial y honran sus nombres, por poner un ejemplo muy rápido, pero saben perfectamente cuando nacieron en 1890 qué sucedió en cada una de esas temporadas. Y parece una tontería, pero a partir del conocimiento profundo de su propia identidad, esos clubes creo que luego tienen un patrimonio que enseñar tanto a las nuevas generaciones como a las antiguas, pero creo que es un trabajo de tantos años de nunca dejar de construir y de conservar
lo que es ese club de fútbol a todos los niveles, tanto futbolístico como cultural, que tenemos que entender que en ese sentido van muchos pasos por delante y que nosotros durante ese tiempo, te pongo el ejemplo del Alcorcón, se han perdido miles de nombres, miles de anécdotas, miles de historias, porque entre otras cosas me ha costado mucho encontrar un club de Inglaterra, he tenido que bajar muchas divisiones para no encontrarme uno que no tenga un historiador propio. Es que te vas a la 7ª división, qué sé, te vas al Matlock Town y el Matlock Town tiene un historiador, el historiador del Matlock Town. Y eso en España no existe, y aunque parezca una tontería, a mí me parece que es fundamental. Aparte de eso, creo que hay una cultura que une mucho a los ingleses, y eso sí que entiendo que son diferencias entre nosotros que hay que aceptar como tal, que es la de los away days, lo de viajar fuera de casa. Y yo desde hace un tiempo, eso muchas veces nos lo han preguntado, sobre por qué los españoles no viajamos tanto a otros estadios y tal. Bueno, creo que es una cultura diferente. Es que tampoco me parece mal que una persona en España quiera pasar el fin de semana con su familia. Igual que tampoco me parece mal que pues haya muchos ejemplos de padre, madre, hijo que deciden que el sábado, viviendo en Brighton, se van a Manchester a ver a su equipo. Con todo el esfuerzo económico, de energía que eso supone, y entre semana. Creo que somos dos maneras de ser que eso estructura muy bien las comunidades alrededor del fútbol, porque sucede en cuarta, en quinta, y no somos de la misma forma. Pero en lo otro sí que es algo que es una tarea pendiente y que podemos hacer todavía, aunque requiere muchos años, que es cuidar más el patrimonio histórico de muchos clubes. En este caso hablo desde lo que conozco más de cerca, es el fútbol madrileño, que tiene mucho trabajo pendiente. Buenas, yo les quería preguntar sobre la situación que se está viviendo, sobre todo para ti, Tony, con la Fiore, que también para que lo responda Nacho, a ver si hay algún símil en Inglaterra. Porque claro, el año pasado sale Moise Kean como mejor jugador de la liga y ahora se encuentra con que es el último, entonces no sé si se había vivido antes algo así y si en Inglaterra se puede ver algún ejemplo similar. Sí, la Fiorentina tiene descensos en su historia. Hay un año que en el 94 que te baja segunda con campeones del mundo en el equipo como Effenberg. O sea, ya ha tenido sus puntos dramáticos, más la mítica bancarrota. Tuvo en un mejor momento de su historia, el presidente, Cheche Igori, un productor de cine, gastó demasiado y el equipo se tuvo que refundar y pasó a jugar en 6ª división, que fue un auténtico trauma. Acabó jugando en el campo del Pontevedra y lo pasó muy mal. Este año realmente es muy sorprendente porque creo que no tiene tan mal equipo. De hecho, ha hecho una cierta inversión económica. Ahora están matando al presidente, porque el presidente es italo-canadiense y cuando el inversor es extranjero lo matas con más facilidad. Pero lo cierto es que, pese a ser un tipo polémico, es el que ha desbloqueado las obras de Artemio Franchi, como están jugando con medio estadio en obras, porque por fin han obtenido permiso para remodelarlo y hacer un estadio moderno. Y el equipo no es tan malo, simplemente que el balón no ha entrado y han hecho ya el cambio de entrenador. Pero yo creo que se van a salvar. La verdad es que si miras el equipo no me parece tan malo, no para ir a Europa o repetir una final de Conference League, pero yo no creo que bajen. Pero los están matando, pero viendo la plantilla, incluso algunos partidos, yo creo que se van a salvar. A mí me parece incluso un caso más extremo que se acabó produciendo el último descenso del Leicester. Yo todavía no me acabo de creer que ese Leicester bajara, y de hecho me tiré todo el año, incluso contra la lógica, porque los resultados, el juego eran terribles. Seguía diciendo que era imposible que un equipo con Brendan Rodgers en el banquillo, con James Maddison, con Yuri Tillemans, con Jamie Vardy, Harvey Barnes, todos esos jugadores estaban en el equipo y bajaron a 2ª división. Y era un equipo que llegó el punto en el que entraron en un pozo tan profundo que de verdad los veías en el campo incapaces de funcionar juntos, que se iban a 2ª división. Luego, ya habéis visto, James Maddison, campeón de la Europa League. Yuri Tillemans sigue siendo de los mejores centrocampistas de toda la Premier. Jamie Vardy volvió a ascender con ellos y marcando además muchos goles. Pero me parece un caso muy exagerado, y creo que además no se le ha dado todo el peso a lo exagerado que era ese caso, porque hace nada habían ganado la FA Cup también. Y la plantilla tú la ves nombre por nombre y creo que es el descenso más grave que se ha producido en la Premier, por encima del último Newcastle que baja, del último West Ham que baja. Aquello no tuvo ningún sentido si solo miras los nombres, pero eso es lo bueno del fútbol también, que a veces pasan estas cosas y nos sorprenden.
¿Qué tal, Tony, Nacho? Una pregunta un poco más de fútbol. Estaba pensando en ejemplos de jugadores ingleses que hayan triunfado en la Serie A y viceversa, y aparte de Gianfranco Zola, no se me ocurre nada más. Es una cuestión de fútbol, una cuestión de idiosincrasia. ¿Por qué no hay tantos jugadores ingleses que triunfen en la Serie A y viceversa? Sandro Tonali la está petando, ¿eh? Yo creo que muchos italianos lo han hecho bien en Inglaterra. O sea, Gianluca Vialli, Gianfranco Zola en el Chelsea, pero han habido más. Yo creo que han habido más italianos triunfando en Inglaterra que al revés. Es cierto que ahora hay esta llegada de ingleses y escoceses, pero han habido alguno históricamente, pero no ha pasado, ¿no? Sí que pasó que ya en los años 70 hubo un empresario calabrés que se fue a vivir a Inglaterra y allí fue el primero que empezó a llevar jugadores italianos para que jugaran. Y sobre todo en los años 90 llegaron bastantes futbolistas que lo hicieron bastante bien, ¿no? Yo creo que los más destacados serían Zola y Vialli, ¿no? Pero estuvo Casiraghi también, que lo hizo bien. Me acuerdo Benny Carbone, convertido en ídolo de culto en Bradford. Hubo algunos, ¿no? Pero me intriga más lo otro, ¿no? De cómo es que han habido tantos pocos jugadores británicos que hayan triunfado. Es que quizás el mejor jugador británico aún en el fútbol italiano sí que es el John Charles, que es el mítico delantero de País de Gales de los años 50. Bueno, ha habido algunos que han rendido más o menos bien, ¿no? Pero quizás tiene mucho que ver con que son dos ligas tan potentes que quizás tampoco no tienes la necesidad. O sea, el italiano, a España han venido algunos, pero no tantos. En Alemania tampoco se van, es que no tienen necesidad de marcharse. Cuando se van, se van a pegar el atraco a Estados Unidos o los Emiratos, ¿no? Yo creo que son dos ligas muy fuertes, no hay mucha necesidad, no ha habido muchos. Ahora Harry Kane está petando, pero en Alemania tampoco ha habido muchos ingleses o muchos italianos que han triunfado. En Francia igual. Yo creo que es un tema más de que se quedan más en sus grandes equipos. Esa es mi teoría improvisada en un segundo. A ver, lo que es cierto es que también hay que darle un pelín más de tiempo a esto porque no hace tanto que se han empezado a abrir las fronteras futbolísticas en Reino Unido. Hasta hace no tanto había futbolistas que se habían criado en un sistema puramente británico, sin apenas influencia de las ideas de fuera, y ese aperturismo de los últimos años ya se va viendo más o menos reflejado, porque al final incluso hablábamos antes de los ejemplos de los escoceses de Italia, ya no solo McTominay o Gilmour, es el caso de, yo que sé, Che Adams, que yo jamás pensé que se iría a Italia. En general creo que son futbolistas que se van acostumbrando poco a poco a ver también por otros compañeros que las experiencias de fuera son más viables para ellos para enriquecerse con un fútbol que ya van conociendo también incluso en categorías inferiores. Es que en el Manchester City hasta hace 2 días quien te enseñaba a jugar al fútbol, ya me entendéis, pero en la academia era Enzo Maresca, no era un británico de toda la vida, que también los hay y muy buenos, pero ya adaptados a otros tiempos y a otros estilos. Siempre hablo de que el caso para mí más paradigmático del hijo del nuevo fútbol inglés es Phil Foden. Phil Foden no ha existido no es que no haya existido un talento así, entendedme, desde luego que lo es, pero sí es un chico en el que se percibe muy bien todas las ideas que han entrado de fuera y que han enriquecido al fútbol británico y que la propia FA ha hecho por alimentarse de lo que se hacía en España, en Francia, en Italia, y con toda esa amalgama de ideas construir jugadores como Foden. Ahora bien, esto ya es triple mío. Yo considero que a todos los ingleses que he conocido que vienen aquí, creo que les encanta el país, que además se adaptan muy bien, pero no sé por qué mi sensación, y es pura opinión, tengo la sensación de que los futbolistas en concreto les cuesta un poco más, no sé si la cultura, cómo jugamos, no sé qué es exactamente, pero tanto en Italia como en España siento que no se sienten tan integrados, futbolísticamente hablando, porque luego socialmente veis que no es así, en España somos el mejor ejemplo, como en Alemania. Creo que el fútbol alemán tiene algo para el estilo del futbolista inglés que todavía sigue acompañando mejor su desarrollo. Sé que los casos más claros son Bellingham y Sancho, por supuesto, pero creo que ese fútbol, que también es un fútbol que, todo se ha dicho, enriquece mucho tus cifras goleadoras, que tiene mucho de las dos áreas, les viene mejor. A mí, por ejemplo, me sorprendió que a Kieran Trippier lo adoran en el Metropolitano, lo adoran. Me acuerdo que hubo un amistoso contra el Atlético de Madrid y todo el mundo en la plantilla le seguía saludando. Siempre que hablo con alguien de Atlético me dice, joder, Trippier, qué bueno era, qué tal. Y Trippier, a mí lo que me han contado de él es que en realidad estaba deseando volverse a Inglaterra, que le gustó mucho el paso por España, pero
como que siento que todavía está un poco esa frontera que no acabo de percibir porque no sé muy bien qué es, tiene algo nuestro fútbol en Italia y en España que no acaba de encajar al 100% con ellos. Y se esperaba por ir a Newcastle, imagínate, hay que estar loco. Y no olvidar el futbolista italiano que más impacto dejó en Inglaterra, Mario Balotelli, pero por otras cosas. Hola, buenas noches, perdón por la voz. Yo te quiero hacer una pregunta, Tony. ¿Por qué la Roma y la Lazio no tienen tantos escudetos como puede tener el Milan, el Inter, hasta el Bologna tiene más, y siendo la capital de Italia? ¿Por qué no han estado ahí? Sí, es una pregunta muy interesante. Yo creo que al final Lazio no es... O sea, es un equipo grande, pero no es tan grande. Y si miramos los propietarios, ha podido ser campeón cuando ha tenido detrás dos grandes empresarios que pusieron dinero, ¿no? Primero años 70 y después en la mítica Lazio de los Verón y compañía. Pero a nivel de masa social tiene una hinchada muy fiel, pero es una ciudad, es un derbi descompensado. O sea, en Roma creo que el 70% de la gente es romanista, a diferencia de otras ciudades, ¿no? El gran expediente es Roma, porque Roma sí que tiene una hinchada gigantesca. La explicación que dio Fabio Capello o que dio Francesco Totti es que es muy difícil defender el nombre de Roma, porque llevas el nombre de la ciudad que todo el mundo conoce. Y quizás Roma es una de las 3 ciudades más famosas del mundo. Si vas por el mundo y le preguntas a la gente, ciudades famosas, te dirán Nueva York, Roma y París. Roma es muchas cosas, es el Imperio Romano, son las ruinas, Roma es el Vaticano, Roma es la capital de la Italia moderna, Roma es Bernini, es Borromini, es el Barroco, es el Renacimiento, es 1000 cosas. Entonces, Roma es una ciudad que históricamente también a la Lazio le pasa, pero más a la Roma, cuando empiezan ganando se genera un clima de euforia insoportable que acaba matando a los jugadores. Los acaba provocando que fallen, ¿no? Eso, el mismo Claudio Ranieri, que es un romanista declarado, llegó a decir que había derbis en que él prefería a veces que no saliese a jugar de Daniele De Rossi. Pues decía, es que siente tanto la pasión del derbi que luego se equivoca. Necesito jugadores fríos, ¿no? Entonces es cierto que hay un cierto misterio de por qué no ha pasado, pero creo que tiene mucho que ver con algo muy irracional, ¿no? De que y a Nápoles le pasaba lo mismo, que Nápoles es una ciudad importantísima. Y antes del Diego, nada. Era una copa. Entonces, ¿qué era? Bueno, pues cuando se genera tanta euforia... O sea, yo creo que Roma, a veces la gente imagina un poquito la grande belleza y lo bonito, pero Roma es una ciudad muy popular. El romano es muy popular, ¿no? El dialecto romano, el romanacho es muy popular. Le entrega tanto pasión al jugador que lo carga, lo persea. A veces es una ciudad que es incómoda para el futbolista. Vas a comer y tienes a 200 tíos en la puerta haciéndote fotos. Y si ganas, te están diciendo que eres el 8º rey de Roma. Y si pierdes, te dicen, ¿qué haces aquí, hijo de puta? Vete a dormir, que estamos perdiendo. Entonces es una ciudad que puede ser incómoda a veces. Y muchos jugadores hablan de ello, ¿no? De esta irracionalidad de la ciudad, que es esa fascinación que tiene Roma que a veces no la entiendes desde la lógica, ¿no? Mientras que el norte es mucho más racional. Al final tiene sentido que las 2 ciudades que triunfen más sean Turín y Milán, porque son el centro económico, y la Italia moderna nace en Turín. Entonces tiene cierta lógica, ¿no? Pero me sigue fascinando que tengan tan pocos títulos. Es una muy buena pregunta que gente 1000 veces más preparada que yo no ha conseguido responder, pero te he tirado algunas explicaciones por ahí. ¿Nos vamos a morir sin que Roma como ciudad salga de esa lista de capitales europeas que no han ganado la Champions? Pues yo me he tirado con esa lista, con la curiosidad siempre con Londres, pero dijo el Chelsea que hasta aquí. Berlín es tan peor, ¿no? Porque a no ser que la Unión gane, yo lo veo muy complicado. Si no ganan esa mítica en casa contra el Liverpool con el Spaghetti Dance de Bruce Grovelar, no lo veo, ¿no? Pero bueno, lo que tiene Roma es que es una ciudad que siempre sorprende. Siempre sorprende. Yo tengo la esperanza de que Gasperini lo está haciendo muy bien, mucho mejor de lo que esperaba. Y mi esperanza pasaría por un 4º título de Liga, que creo que son palabras mayores, pero yo creo que... Yo quizás no llego, tú eres más joven, quizás lo ves.
Yo os quería preguntar ahora, aprovechando este parón de selecciones, por cómo se está viviendo la situación actual de las dos selecciones, tanto de la selección italiana como de la selección inglesa, ya que, bueno, Italia camina sobre la cuerda floja, pese a haber ganado recientemente una Eurocopa, y Inglaterra parece que no da en el clavo con la fórmula para conseguir ser campeón. ¿Tú no tienes esperanzas de ese Italia 9, Noruega 0? No, y el milagro de Gennaro Gattuso, yo tampoco. No. En Italia hay un punto, ha habido un cierto desinterés, la gente está muy desconectada con la selección porque son tantas decepciones. La última alegría es la Eurocopa, obviamente, pero puede ser el tercer mundial sin Italia. Y luego, claro, las fases de clasificación pasa también aquí. Cuando empiezan la gente, uy, un partido contra Estonia. Claro, lo que pasó a Italia en esta fase es que en primer partido te vas a Noruega, y era el primero, y te llevas una goleada. Y desde entonces el equipo reacciona, con Gattuso lo ha ganado todo, pero es cierto que es un momento complicado. Entonces hay cierto pesimismo contra el que está intentando luchar Gattuso con toda su fuerza. Pero hay una decepción y un debate muy interno sobre qué cosas se están haciendo mal, y es cierto que se está reaccionando desde hace años, y en la ciudad deportiva de Coverciano se está trabajando la base de una forma diferente, y en sub-21, sub-19, hoy jugaba la sub-17 en el Mundial, se está mejorando para intentar aportar algo nuevo a lo que ha sido un cambio generacional, que es lo que ellos lo argumentan, que es la muerte de una generación futbolística que jugaba en la calle, que ha muerto. El calcio de oratorio que llaman ellos, el oratorio es como el patio detrás de las iglesias donde los niños jugaban, falleció. Entonces se tiene que reinventar un fútbol y andan en ello. Es un momento complicado y ellos andan entre el pesimismo y la autodestrucción, y contra ello está intentando luchar Gattuso en ese supuesto playoff que va a tener que jugar. En Inglaterra creo que han llegado al momento inevitable del choque entre la diferencia de nivel en el puesto de entrenador y el puesto de jugador. El talento ya ha llegado donde esperábamos que llegara, y sobre todo donde el proyecto de preparación de esta generación así lo marcó la FA. La FA se marcó el objetivo del Mundial de Qatar, y el Mundial de Qatar no salió, pero sí que hemos visto después que por lo lejos que ha ido llegando la selección, sobre todo está rompiendo muchas barreras que creo que eran mentales, como pues la propia España tenía los cuartos en su día. Y esas barreras ya están derribadas. Ya ha llegado a finales, las ha perdido, pero sí he percibido que es una selección que ya no tiene que demostrarle nada a nadie sobre el nuevo futbolista inglés y cómo además congenian entre ellos, porque siempre han tenido ese trauma de la selección de los Ferdinand, Scholes, Gerrard, Lampard, no supieron juntarlos a todos en un mismo equipo para que funcionaran. Ahora el problema está en lo que la propia Premier League te habla muy claramente de ello. Ningún inglés ha ganado la Premier, en la era Premier, y si ves los banquillos, hombre, menos Eddie Howe en Newcastle, ahora mismo no creo que me esté dejando ninguno, pero tienen problemas para abrirse paso, precisamente por ese aperturismo del que te hablaba antes. A mí el nombramiento de Tuchel me habla más de una urgencia por un éxito inmediato que de una construcción de un proyecto que de verdad les vaya a llevar al punto final, y te lo digo como admirador de Tuchel, porque lo que hizo en el Chelsea me parece impresionante. Y aquí es donde vengo con mi pedrada. Mi pedrada desde hace años es que la selección inglesa tarde o temprano está hecha para Pep Guardiola. Y de verdad que creo que lo único que no ha coincidido es una pedrada personal, pero creo que es muy grande, pero creo que lo único que no ha coincidido todavía es el timing. Pero mi sensación es que cuando Inglaterra pueda ir a decirle a Guardiola, oye, ¿quieres ser el seleccionador inglés?, va a ser una situación en la que Guardiola ya se va a haber cansado del fútbol de clubes, porque una y otra vez ha dicho, yo cuando me vaya del City es porque no quiero fútbol de clubes, porque él siempre además repite una y otra vez en las entrevistas, yo aquí trabajo con amigos y me dejan trabajar completamente libre, vivo muy bien en Manchester. Guardiola no aspira a otra cosa al salir del Manchester City, no sé, luego le puede interesar precisamente el fútbol italiano, pero normalmente le incide mucho en eso. Y mi sensación es que si ficha Inglaterra a Guardiola, como yo me imagino en mi cabeza, lo hará fichando un entrenador que está interesado en ese tipo de fútbol, un tipo de fútbol que no va tanto de cada fin de semana, cada día, sino parones de selecciones. Puedo ir construyendo, puedo ir observando futbolistas. Sé que ya son futbolistas que han ido asimilando las ideas en las que yo creo en los últimos años, porque Adam Wharton llega a nacer en los 90 y Adam Wharton esas piernas no las usa para dar pases, te lo puedo asegurar. Y entonces mi sensación es que
se juntarían en tiempo y forma dos proyectos que encajarían muy bien. Lo que querría Guardiola y lo que querría Inglaterra. Porque mi sensación con Tuchel es que Tuchel es para ganar ya. Con el Chelsea salió, pero Tuchel quiere seguir en el mundo de los clubes. Y Guardiola, cuando se vaya al mundo de clubes, mi opinión o mi sensación es que no le importará irse al mundo de selecciones, pero para construir, no sé a cuántos años vista, pero sin pensar en el fútbol de clubes, sino para de verdad vivir otra cosa diferente. Y él además vive muy bien en Manchester, él se ha sentado muy bien en la ciudad. Entonces sabe además que es un país donde es muy respetado, porque le costó al principio, pero ahora nadie duda de Guardiola. Mira las diferencias, ¿eh? Tuchel para ganar, Italia, Gattuso para buscar el milagro. Pero si hay que buscar el milagro, yo con Gattuso a muerte, ¿eh? Yo si Gattuso me dice que salte de la Torre Agbar, yo salto. Y por cierto, ya que estamos, creo que es más amable para ellos Guardiola que para un inglés que un alemán dirija la selección. Que estos, imagínate la chistes sobre Churchill que se hicieron cuando fue Tuchel. Mi pregunta va directamente al fútbol italiano. El accidente de Superga fue uno de los momentos más tristes del fútbol europeo, mundial, a nivel de la historia. Y quería saber si habías vivido alguna situación siguiendo a los hinchas del Torino, porque el Torino en aquella época fue un equipo muy grande que creo que con el correr del tiempo nunca se terminó de recuperar. Sí, fue un trauma, ¿no? Era la base de la selección, por eso en el Mundial del 50 la selección que va en barco por miedo a los aviones y van jóvenes y hacen el ridículo, pero sí era el mejor equipo, una de las mejores selecciones del mundo, y la selección jugaba con 10 titulares del Torino. Fue un trauma, porque además era post-Segunda Guerra Mundial, renacimiento del país, necesidad de buenas noticias, y lo que hay es un gran funeral, ¿no? De unos ídolos que todo el mundo amaba, ¿no? La relación del Torino con la muerte es única, porque luego tendrá la muerte de otros jugadores importantes en su historia, como Gigi Meroni, que fue el ídolo de los años 70, que lo atropella un hincha que tenía pósters de Meroni. Hay un partido del Torino, Meroni marca 2 goles, sale a cenar, lo atropella un coche, quien lo atropella es un hincha que sale del campo. Y este hincha lleva la cruz toda su vida y luego se hace empresario, acaba siendo presidente del Torino para purgar sus pecados y en vez de hacerlo bien lo manda a segunda. O sea, Torino es un club muy trágico y sí que cuando vas a conocer su gente ves cosas muy bonitas. Tiene una historia muy bonita, que es que los hinchas recuperaron con sus manos el mítico estadio donde jugaba el Gran Torino, el Estadio Filadelfia, que estaba en un estadio ruinoso. La gente lo compró, lo salvó y ahora es donde juega el equipo juvenil, el Primavera, a veces donde juega el femenino, y está muy cerca del Estadio Olímpico. Y la gente lo salvó porque lo iban a tirar al suelo, quedaban 4 gradas y la gente, el pueblo granata lo salvó. La hinchada del Torino es muy fiel, es muy, muy bonita. Y luego otra cosa bonita que me pasó es que me fui a Chioggia, que es una ciudad cerca de Venecia, donde están enterrados los 2 únicos jugadores del Gran Torino que no se enterraron en Turín juntos, que son 2 hermanos, los hermanos Dino y Aldo Ballarín, que eran de ahí, eran venecianos. Y me fui al cementerio y me contó el guardia del cementerio que cada día alguien lleva flores. Han pasado casi 75 años y cada día, lejos de Turín, hay gente que lleva flores a la tumba de los hermanos Dino y Aldo Ballarín, ¿no? Entonces yo creo que habla muy bien de la familia Granata, es un club muy, muy especial. Pues ya estamos, ¿no? Nos dicen por aquí, básicamente porque hay gente que se tiene que ir a cenar, a trabajar, y si no, estaríamos todo el rato aquí. Vamos, ¿nos da tiempo para firmar algo? Sí, vamos a firmar aquí libros para alguien pueda, aquí en esta mesa de aquí. Así que gracias a todos por venir. Muchas gracias, chicos.